Saludo, mi nombre es Geraldine Arboleda Sechi, estudiante de Ingeniería Multimedia en la UNAM. En este video voy a presentar el primer ejercicio de la tercera tarea del curso de Física General. Estudiante letra D. Análisis de resultado experimental. Un estudiante obtuvo los resultados después de llevar a cabo un experimento con una caja de masa M, la cual se dejó caer desde el reposo sobre un plano inclinado de altura h y un ángulo de 30 grados, como se muestra en la figura 4. Se considera que el plano inclinado es liso, es decir, el rozamiento es despreciable. Use las leyes de Newton para presentar la solución. Esta es la figura 4. Al llegar al final del plano inclinado, la caja continuó su movimiento sobre tres superficies horizontales distintas, cada una con diferentes características de rugosidad. En cada superficie, la caja recorrió una distancia antes de detenerse por completo debido al rozamiento. El estudiante registró los siguientes datos para cada superficie. La masa de la caja M, ángulo de inclinación, la altura inicial h del plano inclinado, la distancia recorrida por la caja antes de detenerse en la superficie horizontal, x1, x2, x3. Esto se demuestra en la tabla 2. Tenemos que la masa de la cajita es de 0.2 kilogramos. El ángulo ya mencionado es de 30 grados. La altura del plano corresponde a 0.8 metros. Y en cuanto a la distancia recorrida por la caja antes de detenerse en la superficie horizontal, tenemos a x1 con 0,9 metros, x2 con 1.2 metros y x3 con 1.5 metros. Luego nos dicen, con base en los datos experimentales obtenidos, determina el coeficiente de fricción cinética con el símbolo μ, que es este, para cada una de las superficies horizontales. Pista. Construye diagramas de cuerpo libre tanto en el plano inclinado como en la superficie horizontal y las ecuaciones de movimiento. Entonces, este es el diagrama de cuerpo libre que realicé en GeoGebra, indicando todos los datos necesarios para realizar las fórmulas. Se tiene la rampa, que es un triángulo rectángulo con su altura h, distancia y ángulo preciso. Tenemos la cajita sobre la rampa con una masa de 0.2 kilogramos y luego actúan las fuerzas. Una fuerza normal que va hacia arriba, recordando que esta es una fuerza de contacto que actúa entre un objeto y la superficie sobre la que se encuentra. Luego tenemos el peso, W, que es la fuerza gravitacional que actúa verticalmente hacia abajo. Esta fuerza se descompone en dos componentes. Una que es paralela al plano, que es esta, es la que impulsa la cajita al deslizarse hacia abajo. Y una componente perpendicular al plano que se contrarresta con la fuerza normal. Y también se observan los tres tramos de la fuerza de rozamiento. Ya con este diagrama podemos ir a la solución con las ecuaciones de movimiento. El paso 1 es hallar la distancia del plano inclinado. Y eso se halla con las razones trigonométricas. Como es un triángulo rectángulo, sabemos que aquí el cateto adyacente es el que está cerca del ángulo, el cateto opuesto sería la altura y la hipotenusa en este caso sería la distancia. Como se quiere hallar la hipotenusa, o sea, esta distancia, de estas razones trigonométricas tendríamos que utilizar esta, que dice seno del ángulo es igual a cateto opuesto sobre la hipotenusa. En este caso, h representa esa altura para evitar confusiones. No es la hipotenusa. Sobre d, que sí es la hipotenusa. Ahora para despejarla lo que vamos a hacer es descomponer esa fórmula. Entonces decimos que d es igual a la altura sobre el seno del ángulo. Reemplazamos los valores y obtenemos que la altura es 0.8 sobre el seno de 30. Y esto a su vez es igual a 0.8 dividido en 0.5, lo que nos da un total de 1.6 metros de distancia. Ahora el paso 2 es hallar la aceleración del plano inclinado. Tenemos a F como fuerza neta, o sea, la resultante de todas las fuerzas. La fuerza normal es perpendicular al plano. Tenemos el peso hacia abajo, que es W, igual a masa por gravedad. Tenemos M, que es la masa, G, que es la aceleración de la gravedad, que está a 9.8 metros por segundo al cuadrado. Tenemos la aceleración en el eje Y, a 0 metros por segundo al cuadrado, porque la caja no se despega ni atraviesa el plano. Y la aceleración en X, que es la que se debe hallar. Entonces vamos a utilizar las ecuaciones de 2 Newton en cada eje que es perpendicular. Bueno, tenemos que la fuerza en Y es igual a la normal menos la masa por la gravedad, por el coseno del ángulo. Eso es igual a la masa por la aceleración en el eje Y. Seguimos despejando la fuerza en y es igual a la normal menos la masa por la gravedad por el coseno del ángulo, igual a 0 como ya habíamos mencionado antes. Y así obtenemos que la fuerza en Y es igual a 0 y continuamos con el eje X paralelo en dirección al movimiento. Fuerza en X es igual a W, que es el peso, W igual a masa por gravedad por el seno del ángulo. Fuerza en X, Fx, es igual a masa por aceleración en X.
Esto es lo mismo que decir masa por gravedad por el seno del ángulo igual a masa por aceleración. Ahora sí podemos despejar A, que es la aceleración. Entonces tenemos que la masa por la gravedad por el seno del ángulo es igual a masa por aceleración. El siguiente paso es cancelar la masa. Y esto se hace dividiendo ambos lados de la ecuación entre m, o sea, entre masa. Así se elimina esta masa. Y se aísla la aceleración de la ecuación. Después de cancelarla nos queda gravedad por seno del ángulo igual a aceleración. Y ahora pasamos la aceleración al otro lado. Y nos queda que aceleración es igual a la gravedad por el seno del ángulo. Se sustituyen los datos. A es igual a 9.8, que es la gravedad, por el seno de 30 grados. 9.8 por 0.5 es igual a 4.9 metros por segundo al cuadrado. Y esa es la aceleración en el eje X. En el paso 3 tenemos la fuerza de rozamiento con la fórmula Fr es igual a Newton por normal, donde Fr es la fuerza de rozamiento, o sea la fuerza que frena la caja. Newton es el coeficiente de fricción cinética, multiplicado por la fuerza normal. Ahora con eso se puede despejar el coeficiente Newton, haciendo lo mismo que hicimos con la masa, dividiendo entre la fuerza normal. Entonces, Fr sobre la normal es igual a Newton por normal dividido en normal. Cancelamos esta fuerza de acá y nos queda que Newton es igual a la fuerza de rozamiento sobre la normal. En las superficies horizontales la normal es igual al peso, entonces N es igual a masa por gravedad. Así que ya con estos datos podemos sustituir y tenemos que Newton es igual a la fuerza de rozamiento sobre masa por gravedad, teniendo en cuenta que la masa es igual a 0.2 kilogramos y la gravedad 9.8 metros por segundo al cuadrado. La fuerza normal es igual a multiplicar estos dos términos y esto nos da un total de 1.96 newtons. Ahora en el último paso sí se utiliza la relación del trabajo de fricción con la energía cinética. Entonces tenemos a la fuerza de rozamiento por la distancia y esto es igual a masa por gravedad por altura. Entonces tenemos que la fuerza de rozamiento solita es igual a masa por gravedad por altura sobre la distancia, porque si estaba multiplicando pasa a dividir. Tenemos que la superficie 1, o sea la distancia 1 recorrió 0.9 metros. Entonces sustituimos datos. Fuerza de rozamiento 1 es igual a masa 0.2 kilogramos, la gravedad 9.8 por la altura de la rampa que es 0.8 metros, sobre la distancia que es 0.9. Y esto nos da un total aproximado de 1.74 newtons. Ahora sí podemos utilizar la fórmula de Newton, que nos decía que la fuerza de rozamiento se divide sobre la masa por la gravedad. Entonces la fuerza de rozamiento en este caso es de 1.74. Tenemos la masa 0.2 por la gravedad 9.8 y eso nos da un total de 1.96. Y luego esa división nos da un aproximado de 0.89. Ese es el coeficiente de fricción cinética para la distancia 1. Para la situación 2, la distancia 2 es de 1.2 metros, hacemos exactamente lo mismo y nos da un total aproximado de 0.67. Para la situación 3, la distancia que tenemos es 1.5 metros, también se aplican estas fórmulas y nos da un total aproximado de 0.54. Bueno, se tiene una conclusión para las preguntas que estaban planteadas. Si se duplica la masa, no cambia el coeficiente de fricción, porque este depende de las superficies, no del peso. Sin embargo, sí aumenta la fuerza de fricción total. Si se aumenta el ángulo del plano, pues hace que la caja acelere más, llegando con mayor velocidad al final del plano, y que recorra una distancia en la parte horizontal antes de detenerse. Y si se reduce el coeficiente de fricción, pues esto hace que la caja tarde más en detenerse y recorra una distancia mayor. En cambio, si la fricción aumenta, se detiene más rápido y avanza menos. Muchas gracias por su atención.